Mamá, pídele disculpas a mi suegra o lárgate de mi casa. La frase cayó encima de mí como un balde de agua helada mientras cortaba fruta para la comida. El cuchillo se me escurrió de la mano y golpeó la mesa con un sonido seco que me hizo temblar, pero quienes estaban frente a mí ni siquiera parpadearon. Andrés permaneció rígido, respirando fuerte, y Lidia, su suegra, observaba con esa expresión serena que siempre usaba cuando quería dejar claro que tenía ventaja. Sentí un vacío extraño recorriéndome el pecho cuando Andrés repitió su ultimátum, ahora con la voz más firme, asegurando que no estaba bromeando y que, si salía sin pedir perdón, no debía volver. Ese tono desconocido me atravesó por completo, porque jamás imaginé escucharlo hablarme con esa dureza, tan contrario al muchacho que yo había criado con paciencia y sacrificio. Lidia, sin necesidad de palabras, inclinó apenas la cabeza como quien invita a aceptar una derrota. Luego soltó un comentario suave, casi educado, que sugería que no tenía por qué complicar las cosas y que bastaba con decir perdón. Andrés asintió de inmediato, respaldando su postura como si ambos hubieran ensayado ese momento desde antes, lo cual me confirmó que ya no estaba lidiando solo con mi hijo, sino con una dinámica que se había construido a mis espaldas. Durante unos segundos respiré profundamente para evitar que el temblor de mis manos se notara, y en lugar de contestar impulsivamente, levanté la mirada con calma para observarlo sin prisa. Esa simple acción cambió la energía en la sala, pues Lidia dejó de fingir seguridad y Andrés retrocedió apenas, confundido por mi reacción tan inesperada. Preguntó qué esperaba para disculparme y exigió una respuesta inmediata, lo cual me obligó a elegir entre someterme o recuperar la dignidad que había perdido poco a poco desde que ese matrimonio entró a su vida. No deseaba una escena, tampoco quería pelear, solo necesitaba dejar claro que no iba a permitir que me pisotearan dentro de un hogar que yo misma había levantado durante tantos años. Tomé aire, sostuve la mirada y pronuncié 3 palabras que salieron firmes, tranquilas y completamente distintas a lo que cualquiera de los dos imaginaba. Nadie reaccionó de inmediato. La sorpresa los dejó inmóviles, como si no supieran cómo continuar después de que rompí el guión que esperaban. Guardé mis llaves en el bolso, recogí lo que necesitaba y avancé hacia la puerta con pasos lentos pero decididos, sintiendo como todo dentro de mí cambiaba mientras atravesaba ese pequeño pasillo. Cerré la puerta sin prisa, dejando que el sonido del cerrojo marcara el final de esa vida que ya no me pertenecía. En aquel instante no imaginé que, apenas una semana después, Andrés llegaría hasta la entrada de mi nueva casa con el rostro pálido y los ojos llenos de desesperación, suplicando que lo escuchara porque algo grave había sucedido. Después de cerrar esa puerta, mientras caminaba hacia el lugar donde pasé la primera noche lejos de la casa de Andrés, no podía dejar de pensar en todo lo que habíamos vivido juntos. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi vida giraba alrededor de su risa y de esos pequeños momentos que hacen que una madre sienta que vale la pena seguir adelante aunque todo alrededor parezca caerse a pedazos. Recordé cuando él y yo vivíamos en un cuartito prestado después de que su papá decidió irse sin despedirse. Aquella época fue dura, pero aún dentro de tanta incertidumbre, cada tarde que lo recogía en la escuela y él corría a abrazarme me daba la fuerza que necesitaba para enfrentar cualquier cosa. Traía muy presente cómo, durante los primeros años, trabajaba limpiando casas y cocinando en negocios pequeños para poder darle comida caliente y un techo seguro. No tuve lujos, tampoco descansos largos. Sin embargo, siempre sentí orgullo por cada día que lograba salir adelante con lo poco que ganaba. Él dormía tranquilo gracias al esfuerzo que nadie veía. Ese esfuerzo silencioso que las madres conocemos bien. Cada noche le contaba historias inventadas para que conciliara el sueño, y mientras lo escuchaba respirar, sentía que estaba construyendo algo que nos llevaría a un futuro mejor. Con el tiempo logré reunir suficiente dinero para rentar un departamento modesto donde, por primera vez, tuvimos espacio para guardar nuestros sueños sin miedo a que alguien llegara a arrebatárnoslos. Me acuerdo de cómo pintamos juntos una pared de azul, aunque él terminó más pintado que el muro, y aún así reímos hasta que nos dolió el estómago. Aquella imagen siempre me recordaba que no necesitábamos grandes cosas para sentirnos completos, bastaba con estar juntos. Cuando empezó la universidad, hice todo lo posible para apoyarlo. Trabajé horas extra, cociné para vender y acepté labores que me dejaban agotada, pero nunca quise que él sintiera culpa por eso. Deseaba que creciera sin preocuparse,
que pudiera enfocarse en estudiar y construir la vida que yo jamás pude tener. Me sentía orgullosa de verlo avanzar, incluso cuando se alejaba un poco por falta de tiempo, porque entendía que así era la vida y que los hijos, tarde o temprano, toman sus propios caminos. Mientras caminaba esa noche después de salir de su casa, retrocedí mentalmente a cada momento en el que lo vi reír, enfermarse, aprender, equivocarse, levantarse y buscar su lugar en el mundo. Me dolía pensar que alguien había logrado meter dudas entre nosotros, que ahora existía una sombra que lo hacía verme como un estorbo en vez de como la mujer que siempre estuvo cuando nadie más lo hizo. Aunque la herida seguía fresca, también sentía un orgullo silencioso al recordar todo lo recorrido. Nada había sido fácil, pero cada paso lo di con amor. Por eso dolía tanto su reacción, no porque me gritara, sino porque parecía haber olvidado el camino que construimos juntos desde cero. Esa mezcla de recuerdos y emociones me acompañó hasta que llegué al pequeño cuarto donde pasaría esa noche. Me senté en la cama sin quitarme los zapatos, cerré los ojos y entendí que, aunque la vida me hubiera dado un golpe fuerte, todavía tenía dentro de mí la misma fuerza que me sostuvo tantos años atrás. Mientras intentaba conciliar el sueño en ese cuarto prestado, no pude evitar regresar a los años en que Andrés era apenas un niño y todo entre nosotros fluía sin barreras ni voces ajenas que intentaran separarnos. Recordé la primera vez que lo llevé al parque después de un turno pesado. Llevaba horas limpiando pisos, pero en cuanto él tomó mi mano con esa confianza absoluta que tienen los pequeños, todo el cansancio se desvaneció como si nunca hubiera existido. Tenía una risa tan clara que parecía llenar el aire completo, y cada vez que corría hacia mí con los brazos abiertos, sentía que no había sacrificio capaz de quebrarme. Había tardes en las que llegábamos del trabajo y la escuela sin un peso de sobra, así que inventábamos juegos con lo que encontrábamos a la mano. A él le encantaba hacer carritos con cajas vacías y pedazos de cartón, y aunque la casa era pequeña, encontraba la forma de convertirla en una pista gigante. Yo lo veía desde la cocina, preparando algo sencillo para cenar, y me conmovía la manera en que podía ser feliz con tan poco. Nunca pidió lujos. Su mayor alegría era que me sentara a escucharlo mientras contaba sus historias inventadas. Una imagen me regresó fuerte, la noche en que se enfermó de fiebre y pasé horas a su lado, cambiando paños húmedos y revisando su temperatura sin dejar que mis ojos se cerraran ni un segundo. Cuando al fin mejoró, murmuró medio dormido que yo era su lugar seguro. Esa frase se me quedó grabada para siempre. Fue la primera vez que entendí que mi papel en su vida iba mucho más allá de lo material. Me convertí en su sostén, en su guía, en la persona que él buscaba sin dudar cuando tenía miedo o cuando necesitaba sentirse querido. Había mañanas en las que despertaba antes que yo y me traía un dibujo hecho con colores casi gastados. Muchas veces era un sol grande, exagerado, y dos figuras tomadas de la mano. Decía que éramos nosotros y que algún día tendríamos una casa con un jardín enorme donde yo pudiera descansar mientras él hacía cosas importantes. Yo siempre le contestaba que lo único importante era que fuera feliz, aunque nunca imaginé lo rápido que crecerían sus sueños ni lo pronto que otros empezarían a influir en su manera de ver las cosas. Esos recuerdos me hacían sentir una mezcla extraña entre ternura y melancolía, porque representaban la época en la que todo era simple, cuando no existían suegras controladoras ni exigencias injustas, y cuando nuestra relación tenía raíces tan fuertes que pensé que nada podría arrancarlas. Sin embargo, la vida cambia, y uno no siempre se da cuenta del momento exacto en el que la distancia comienza a formarse. Lo supe demasiado tarde, cuando aquella voz que antes me decía mamá, no me dejes se transformó en un ultimátum que me obligó a salir por la puerta. Aún así, mientras repasaba esos recuerdos, también encontré un pequeño consuelo. Lo que vivimos nadie puede borrarlo. Esa infancia compartida seguía dentro de mí como una prueba silenciosa de que nuestro vínculo nació de amor verdadero, no de conveniencias ni apariencias. Y aunque ahora el presente se sintiera áspero, sabía que ese pasado era la base de algo más grande que aún no estaba listo para romperse por completo. Con el paso del tiempo, mientras Andrés estudiaba y comenzaba a abrirse camino en el trabajo, aparecieron nuevas personas en su vida, y entre ellas llegó Lidia, quien desde el primer día dejó claro que no estaba dispuesta a compartir espacio con alguien que no encajara en su mundo. La conocí en una cena sencilla que armó Andrés para presentarla, y aunque ella sonrió desde el momento en que entró, había algo en su mirada que me puso en alerta.
No era desconfianza sin motivo, era esa manera tan calculada en la que observaba cada detalle, como si evaluara todo lo que había en la casa para ver si era digno de su presencia. Esa noche comentó, con tono aparentemente amable, que Andrés merecía vivir mejor y que pronto tendrían suficientes ingresos para dejar atrás lugares pequeños y costumbres antiguas. No lo dijo para herir, pero el mensaje quedó claro. Andrés no notó nada, porque estaba tan ilusionado con su relación que no veía más allá de las palabras dulces que ella usaba frente a él. Yo preferí guardar silencio, convencida de que el tiempo mostraría quién era verdaderamente. Después de algunos meses, la relación entre ellos avanzó rápido y ambos empezaron a tomar decisiones que me fueron dejando al margen. Cuando yo preguntaba algo simple, como si necesitaban ayuda para organizar la casa o si debía prepararles comida cuando venían de visita, Lidia siempre respondía con un "no te preocupes, yo me encargo", acompañado de una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cada respuesta suya tenía un tono suave, pero escondía una barrera invisible que me mantenía lejos poco a poco. Hubo momentos en los que intenté acercarme para evitar malentendidos, porque jamás quise entorpecer la vida de Andrés, pero cada intento terminaba igual, con ella presionando su presencia para dejar claro que no necesitaba nada que viniera de mí. Decía que mis ideas eran a la antigua o que debía descansar más y dejar que los jóvenes resolvieran sus cosas. Andrés parecía tomarlo como un gesto de consideración hacia mí, cuando en realidad era una forma elegante de desplazarme. Conversaciones pequeñas se transformaban en situaciones incómodas con el paso de los meses. Una tarde, mientras compartíamos café, Lidia afirmó que Andrés debía concentrarse en su matrimonio y aprender a poner límites, porque según ella las mamás tienden a absorber demasiado cuando no saben soltar. La frase cayó sobre la mesa como un comentario cualquiera, pero llevaba suficiente veneno para hacerme entender que su intención real no era convivir de forma sana, sino marcar territorio donde yo siempre había estado. Andrés comenzó a repetir algunas de esas ideas, sin darse cuenta de dónde venían realmente. Yo notaba cómo su tono cambiaba cada vez que ella estaba cerca, como si necesitara demostrar algo para no decepcionarla. Empezó a cuestionar mis decisiones y a hacer comentarios que jamás había hecho, sugiriendo que debía dejarlo vivir su vida sin meterme tanto, aunque yo nunca había interferido en nada que no fuera importante. Esa influencia se volvió más evidente cuando decidieron mudarse a un espacio más grande. Ofrecí ayuda para organizar cajas o limpiar, pero la respuesta fue una sonrisa seca y un "no hace falta, ya contratamos gente". Ese día me quedé parada unos segundos frente a mi propia puerta, tratando de entender cómo habíamos pasado de una relación cercana a una distancia tan fría en tan poco tiempo. Cada gesto de Lidia parecía diseñado con precisión para mover a Andrés lejos de mí sin que él lo notara. Y aunque traté de mantener la calma, ya podía sentir cómo esa presencia iba moldeando su carácter, empujándolo a un punto en el que la voz que antes me pedía consejo se convirtió en la voz que me dio un ultimátum. Desde hace meses, cada vez que convivía con Andrés, comenzaba a sentir una incomodidad que no sabía explicar. No venía de discusiones ni de palabras duras, sino de esos silencios que se cuelan entre dos personas cuando algo empieza a desajustarse sin que nadie lo mencione. Había momentos en los que intentaba contarle algo de mi día y notaba cómo su mirada se perdía, como si estuviera en otro lugar, como si solo esperara a que yo terminara para continuar con lo que tenía en mente. Esa desconexión, tan ligera al principio, me hacía sentir que él escuchaba por compromiso y no por interés genuino. Las reuniones familiares se volvieron diferentes, porque aunque él trataba de mantener cierta cercanía, su actitud cambiaba en cuanto Lidia se sentaba a su lado. La dinámica entre ellos tomaba un ritmo al que yo ya no podía adaptarme. Hablaban de planes, pendientes y proyectos como si hubieran creado un mundo propio donde yo apenas tenía cabida. No necesitaban excluirme directamente, bastaba con la manera en la que tomaban decisiones sin detenerse a preguntar si yo tenía algo que aportar. Me quedaba callada para no incomodar, pero dentro de mí comenzaba a crecer una sensación que jamás había tenido con Andrés, la sensación de estorbar. Algunas tardes me pedía que lo visitara, y aunque yo iba con gusto, el ambiente se sentía cada vez más tenso. Había detalles sutiles que antes no existían, un saludo rápido, una respuesta corta, un gesto impaciente cuando mencionaba algún recuerdo de su infancia. No eran ofensas abiertas, sino señales que mostraban que algo en él se había endurecido. Cuando Lidia estaba presente,
Su tono cambiaba aún más. Parecía esforzarse por demostrar una madurez repentina que, en lugar de hacerlo ver más adulto, lo alejaba de la persona noble que siempre había sido. Notaba esa distancia incluso en los objetos que había en su casa. Fotografías nuevas reemplazaron algunas en las que aparecíamos juntos, y aunque eso era normal en cualquier hogar, no pude evitar sentir que también simbolizaba algo más profundo. Había dejado de ser parte de su núcleo para convertirme en una visita ocasional. Cada pequeña ausencia en esos marcos me pesaba más de lo que quería aceptar. Una vez, mientras preparaban la mesa, tomé un plato para ayudar y Lidia se acercó rápidamente para quitármelo de las manos con una sonrisa que sonaba amable, pero dejaba claro que no quería que colaborara. Completó la frase con un "aquí todo está bajo control", y aunque la intención parecía buena, la sensación que dejó en mí fue la misma que deja una puerta que se cierra en tu cara. Andrés vio la escena, pero no dijo nada. Simplemente siguió con lo que hacía, como si esa situación fuera normal. Preferí no mencionarlo, porque no quería crear conflictos. Sin embargo, cada gesto así se fue acumulando. Empecé a notar cómo Andrés se esforzaba por evitar cualquier comentario que pudiera malinterpretarse, como él decía, cuando lo único que yo intentaba era mantener una convivencia tranquila. Su forma de hablar me cambió. Ya no sonaba cálida ni cercana, sino más distante, casi mecánica, como si midiera cada palabra para no desentonar con la presencia de su suegra. Regresaba a casa con una angustia que se quedaba conmigo durante horas. Me preguntaba en qué momento habíamos pasado de compartir todo, a hablar como dos personas que no se terminan de conocer. La ausencia de discusiones no significaba paz, significaba desconexión. Y esa desconexión crecía sin que yo pudiera detenerla. Esa etapa marcó el inicio de un proceso que, sin saberlo, prepararía el terreno para la humillación más dolorosa que he vivido. Una distancia invisible que él normalizó poco a poco, hasta que un día se convirtió en un ultimátum que me obligó a salir por la puerta. Esa distancia que venía creciendo sin ruido se volvió más evidente una tarde en la que Andrés me pidió que pasara a su casa para conversar. Había algo extraño en su voz, algo tenso, como si quisiera decirme algo pero al mismo tiempo evitara enfrentarlo. Cuando llegué, encontré a Lidia acomodando unos papeles sobre la mesa y a él caminando de un lado a otro, sin saber dónde posar las manos. Desde que crucé la puerta sentí el ambiente cargado, como si la casa completa estuviera sosteniendo el aliento esperando el momento exacto en que algo estallaría. Antes de sentarme, intenté romper un poco la tensión preguntando si todo estaba bien. Andrés respondió con un sí rápido, pero ese sí tenía la rigidez de quien está a punto de tomar una decisión difícil. Lidia no dijo nada, aunque su postura recta y la forma en que me observaba dejaban claro que la conversación no sería amable. Había visto esa mirada antes, esa mirada que anuncia que lo que viene no es un comentario inocente, sino un golpe calculado. La charla comenzó con temas cotidianos, pero cada frase sonaba ensayada, como si ambos hubieran preparado un guión antes de que yo llegara. Después de unos minutos, Andrés me pidió que lo escuchara con calma, y su voz tembló apenas cuando trató de ordenar las palabras. Dijo que había situaciones que lo hacían sentir presionado, y que él necesitaba un ambiente tranquilo para su futuro. Yo permanecí en silencio, esperando que aclarara a qué se refería exactamente, aunque en el fondo ya lo presentía. Lidia tomó la palabra con una suavidad que contrastaba con el contenido de su mensaje. Explicó que, según ella, había comportamientos míos que generaban tensión, y que Andrés requería estabilidad emocional para avanzar en su vida de pareja. Lo dijo con tacto, pero escondía una acusación. Era una forma elegante de señalar que mi presencia incomodaba, aunque jamás dije ni hice algo con mala intención. No supe qué responder, porque cada frase suya me caía como una gota que perfora la misma herida una y otra vez. Andrés intervino para reforzar lo dicho, expresando que necesitaba establecer límites claros y que deseaba que yo respetara las decisiones que tomara con su esposa. La palabra límites me hizo sentir un nudo en el estómago, porque nunca había cruzado ninguno. Siempre respeté su espacio, su vida y sus elecciones, incluso cuando no las compartía. Escuchar esa petición me dolió de una manera tan profunda que tuve que respirar lento para no quebrarme frente a ellos. Quise hablar con calma, aclarar que jamás había buscado entrometerme, pero en cuanto empecé a explicar, Lidia me interrumpió con una sonrisa cortés que me resultó más hiriente que cualquier gesto brusco.
Mencionó que últimamente notaba cierta tensión entre nosotros y que lo mejor era que yo bajara el tono para evitar malos entendidos. Esa frase me dejó desconcertada. Nunca levanté la voz ni fui grosera. Era evidente que su intención no era resolver algo, sino empujarme hacia una posición de culpabilidad. Andrés tomó aire y, en lugar de defenderme como tantas veces lo hizo cuando era un niño, repitió lo que ella había insinuado. Dijo que había notado lo mismo y que necesitaba que yo aceptara la posibilidad de que mis actitudes podían generar conflicto. No entendía a qué actitudes se refería, pero la manera en que lo dijo me confirmó que él ya había tomado una postura influenciada por alguien que sabía perfectamente cómo mover los hilos de una conversación. La escena se fue tensando hasta que un comentario aparentemente insignificante de Lidia terminó por derribar cualquier intento de paz. Dijo que, para evitar tensiones futuras, era necesario que yo reconociera mi error del día anterior, aunque aquel día todo había transcurrido con normalidad. No existía ningún error real que reconocer. Era un pretexto para forzar la situación. Andrés se quedó callado unos segundos, como si no supiera si debía apoyar eso, pero al final lo aceptó sin pensarlo demasiado. Lo que vino después fue el momento que rompió todo. Andrés, con la voz firme aunque los ojos mostraban una duda que trataba de esconder, me pidió que me disculpara con su suegra para cerrar el tema. Yo no entendía de qué se suponía que debía disculparme, pero antes de poder preguntar, él continuó diciendo que, si no lo hacía, era mejor que me fuera y dejara de involucrarme en su vida hasta que aprendiera a respetar su hogar. Ese instante se convirtió en un silencio espeso que me dejó sin palabras. No podía creer que escuchaba eso de la misma persona que yo había sostenido tantas noches con fiebre, miedo o incertidumbre. Lidia permaneció inmóvil, observando todo como quien espera el final de una escena largamente anticipada. Intenté responder con serenidad, pero mi voz tembló apenas al preguntar qué error había cometido. Lidia sonrió como si la respuesta fuera obvia y dijo que mi presencia había generado un ambiente tenso. Nada más. Nada concreto. Nada real. Andrés repitió la petición, esta vez con un tono más duro. Dijo que necesitaba escuchar mi disculpa en ese momento. Ese ultimátum, tan frío y tan ajeno a lo que siempre fuimos, me dejó claro que yo ya no tenía un lugar en esa casa. Esa tarde marcó el punto exacto en el que la tensión acumulada explotó. Fue el día en que todo lo que habíamos construido juntos se quebró frente a mí sin que él lo notara. Y aunque traté de mantener la calma, algo dentro de mí se fracturó, preparándome para las 3 palabras que diría después, esas que cambiarían para siempre la forma en que Andrés me vería. Después de la discusión, cuando la puerta se cerró detrás de mí y dejé atrás la voz de Andrés exigiendo algo que nunca debió exigirme, sentí un vacío tan profundo que tardé varios minutos en poder respirar con normalidad. No sabía si estaba caminando por instinto o si mis pasos eran solo una forma de no desmoronarme frente a una calle que me parecía extraña, aunque la había recorrido miles de veces. Esa mezcla de vergüenza, dolor y confusión se apretaba dentro del pecho mientras intentaba entender en qué momento la vida nos había llevado a ese punto tan triste. Encontré un pequeño parque en el camino y me senté en una banca sin importar que el aire estuviera frío. Necesitaba detenerme para escuchar mi propio silencio, porque las palabras de Andrés seguían rebotando dentro de mí como si no encontraran salida. Cerré los ojos y dejé que el tiempo pasara sin medirlo. No quería llorar, aunque los ojos se me llenaban solos, no por debilidad, sino por la impotencia de saber que alguien había logrado alejar a mi hijo de una manera tan sutil que yo no lo noté a tiempo. Mientras permanecía ahí, el ruido de los autos y las voces a lo lejos se mezclaban con mis pensamientos, y surgió una pregunta que jamás me había permitido hacer. ¿En qué momento dejé de cuidarme a mí misma para enfocarme únicamente en cuidar de todos los demás? Siempre estuve al lado de Andrés, siempre di más de lo que tenía, siempre traté de sostener cada situación, cada problema y cada caída. Sin embargo, en medio de ese esfuerzo constante, olvidé algo esencial. También necesitaba atender mis propias heridas. Esa noche, al llegar al cuarto donde me estaba quedando, descubrí que el silencio podía ser un refugio cuando se usa para escucharse, no para esconderse. Me recosté sin encender la luz y dejé que mi respiración marcara el ritmo mientras trataba de ordenar todo lo que había pasado. No era solo la humillación. Era la sensación amarga de haber sido desplazada de un espacio que ayudé a construir con años de trabajo y sacrificios.
Por primera vez en mucho tiempo, me permití preguntarme qué quería yo, no como madre, sino como mujer que había entregado su vida a alguien que ya no recordaba de dónde venía. Empecé a ver con claridad que no podía seguir cargando culpas ajenas ni permitiendo que otros decidieran mi valor. Había dado todo, y aún así me estaban señalando como si fuera un problema. Esa idea me dolió, pero también despertó algo que llevaba años dormido, la necesidad de recuperarme. Me levanté, abrí la ventana y dejé que el aire nocturno entrara. Mientras respiraba, una calma extraña comenzó a expandirse dentro de mí, una calma que venía de aceptar que había llegado el momento de hacer un cambio profundo. No podía seguir esperando a que Andrés reconociera lo que yo valía. Tenía que recordármelo a mí misma. No tenía claro qué haría al día siguiente, pero sabía que no volvería a poner mi dignidad en manos de alguien que había olvidado cómo caminar a mi lado. Ese silencio, que en un principio me parecía insoportable, se convirtió en el lugar donde pude reencontrarme. Comprendí que no estaba sola, porque todavía tenía la capacidad de reconstruirme, incluso desde el dolor más intenso. Y mientras la noche avanzaba, descubrí que lo que había vivido no era el final, sino el inicio de una parte de mí que no conocía, una parte que ahora reclamaba espacio para crecer. Al amanecer del día siguiente, abrí los ojos con una sensación extraña. No era alivio ni tristeza pura, sino una calma que me hacía sentir más ligera de lo que había estado en mucho tiempo. El dolor seguía ahí, pero ya no se movía con la misma fuerza, como si hubiera dejado de golpearme por dentro para convertirse en un recordatorio de que algo debía cambiar. No tenía un plan claro, sin embargo, sabía que no podía quedarme en la misma posición donde todo me dolía sin dar un paso hacia adelante. Mientras preparaba un café sencillo con las pocas cosas que tenía en ese cuarto prestado, pensé en lo mucho que había dejado de lado por poner a los demás primero. Durante años enfoqué toda mi energía en sostener a Andrés, en asegurar que nada le faltara, y en ese proceso olvidé mis propios deseos. No se trataba solo de sentirme útil, sino de reconocer que mi vida no se terminaba en él. Ese pensamiento me dio una claridad que no había tenido en mucho tiempo. Salí a caminar sin rumbo fijo y terminé frente a un pequeño local que llevaba meses cerrado. Recordé que, antes de que la vida se me llenara de obligaciones, siempre había querido vender comida casera para ganarme la vida de una manera más independiente. Esa idea se quedó guardada por años, esperando a que llegara el momento adecuado, y de pronto sentí que ese momento por fin había llegado. No disponía de mucho dinero, aunque tenía el conocimiento, la experiencia y la necesidad urgente de comenzar algo propio. Regresé al cuarto, tomé papel y pluma y comencé a escribir lo que necesitaría para emprender algo pequeño. No era un sueño grande ni ambicioso, buscaba algo que me permitiera recuperarme paso a paso. Anoté recetas, costos, utensilios básicos y posibles lugares donde podría vender durante las mañanas. Al ver la lista casi terminada, sentí una emoción que no esperaba, una chispa que llevaba años dormida y que, de pronto, se encendió con fuerza. Durante los siguientes días me dediqué a moverme sin detenerme. Conseguí un permiso sencillo para vender en una esquina concurrida, ajusté mis recetas para que fueran accesibles y preparé todo con el poco dinero que había logrado ahorrar. No quería depender de nadie más, tampoco quería demostrar nada. Solo necesitaba saber que era capaz de construir un espacio que fuera mío, uno en el que nadie me señalara como un estorbo. La primera mañana que monté mi mesa sentí nervios, pero también una satisfacción que no había experimentado desde hacía años. Ver cómo el olor de mis guisos comenzaba a atraer a las primeras personas me devolvió una parte de mí que creí perdida. No importaba que fueran ventas pequeñas, cada platillo entregado llevaba un pedazo de mi historia, de mi fuerza y de ese amor que siempre había puesto en mi cocina. Días después, comencé a recibir clientes que regresaban por segunda vez. Algunos me decían que mi comida les recordaba la de sus madres o de sus abuelas, lo cual me tocó profundamente, porque sin darme cuenta estaba recuperando una parte importante de mi identidad. No era solo un sustento económico, era un puente entre lo que fui y lo que estaba empezando a hacer de nuevo. A medida que pasaban las semanas, mis días se llenaban de actividad. Me despertaba temprano, preparaba todo con dedicación y regresaba cansada, pero con una tranquilidad que no había sentido en años. Notaba cómo la tristeza que llevaba encima no desaparecía por completo, aunque se transformaba en algo más manejable,
algo que ya no gobernaba mis decisiones. Estaba aprendiendo a cuidarme con la misma entrega con la que había cuidado a los demás. Hubo momentos en los que mi mente regresaba a la última discusión con Andrés, pero en vez de hundirme, trataba de recordar que esa situación, por dolorosa que fue, me estaba empujando hacia un camino que necesitaba recorrer. No podía depender de su aprobación, ni de la aceptación de Lidia, ni de ningún ambiente donde no me valoraran. Mi dignidad debía ser mi punto de partida, no la consecuencia de lo que otros pensaran de mí. Mientras montaba mis cosas un sábado por la mañana, una señora mayor se acercó para decirme que le alegraba ver cómo había crecido mi venta desde la primera semana. Sus palabras me hicieron pensar en la capacidad que tenemos para reconstruirnos incluso después de sentir que no queda nada. Ese día regresé a mi cuarto con la certeza de que había tomado el camino correcto. Estaba apenas comenzando, sin lujos y sin grandes logros, pero cargando una fuerza nueva que poco a poco se hacía más estable. Esa renovación no fue un grito ni un acto heroico, fue un movimiento constante, silencioso y profundo que transformó mi dolor en un impulso para recuperar la vida que dejé olvidada durante tanto tiempo. Con el paso de las semanas, mientras mi pequeño puesto de comida comenzaba a tomar forma, noté que algo dentro de mí estaba cambiando de una manera que nunca había experimentado. No era solo el hecho de trabajar por mi cuenta, era la sensación de recuperar un espacio interior que pensé que se había apagado para siempre. Cada mañana, cuando despertaba antes de que saliera el sol para preparar los guisos del día, sentía una serenidad nueva, una que no dependía de la aprobación de nadie más. Esa estabilidad emocional nacía de saber que estaba construyendo algo que llevaba mi esencia, mis manos, mi esfuerzo y mis años de experiencia. A medida que atendía a quienes se acercaban, comencé a descubrir cosas que tenía tiempo sin reconocer en mí. Mi paciencia, por ejemplo, esa que tantas veces usé para criar a Andrés, ahora se convertía en una herramienta para escuchar historias ajenas que llegaban a mi mesa sin que yo lo buscara. Había personas que regresaban, no únicamente por la comida, sino porque encontraban un momento de descanso en mis palabras o en mi manera de tratarlos. Y aunque no lo decía en voz alta, cada una de esas interacciones me recordaba que todavía tenía mucho que ofrecer. Hubo días en los que me quedé observando a la gente pasar, tratando de entender cómo era posible que una vida pudiera reconstruirse desde un punto tan bajo. Nunca imaginé que, después de la humillación vivida en casa de Andrés, mi camino iba a tomar un giro tan inesperado. No era un giro ruidoso ni espectacular. Era un avance lento, constante y firme que me permitió reconocer mi valor sin depender de nadie. Empecé a sentir orgullo, no del tipo que presume logros grandes, sino uno más silencioso, suave y profundo, ese que se siente cuando finalmente logras mirarte sin desprecio ni duda. Mis días se llenaron de rutinas nuevas que me ayudaban a mantener el enfoque. Preparaba la comida con música suave, acomodaba las cosas en mi mesa con cuidado, agradecía a cada persona que compraba algo, aunque fuera lo mínimo, y regresaba a casa con la satisfacción de haber cumplido un propósito. Y, aunque la herida con Andrés seguía ahí, ya no gobernaba cada pensamiento. Su ausencia dolía, pero poco a poco dejé de cargarla como una culpa y comencé a verla como una realidad que necesitaba tiempo para sanar. En medio de este proceso, descubrí la importancia de volver a escuchar mis propios deseos. Un día, mientras revisaba mis cuentas, me di cuenta de que podía empezar a ahorrar un poco cada semana. Quizá no era mucho, pero ese dinero representaba algo más que una ganancia. Era una pequeña semilla que podía crecer si la cuidaba con paciencia. Consideré la idea de comprar un carrito más grande o rentar un espacio pequeño para cocinar sin depender del cuarto donde estaba viviendo. Pensar en eso me dio una emoción que hacía años no sentía, porque demostraba que estaba caminando hacia algo que no era incierto, sino posible. Conforme pasaban los días, también comencé a observarme de una manera distinta. Me veía al espejo y notaba que mis ojos ya no estaban tan apagados como antes. Había un brillo que no venía de la juventud, sino de la claridad interna. No tenía todo resuelto, claro, pero ya no estaba perdida. La fuerza que creció dentro de mí no llegó de un día para otro, surgió de cada paso que di sin rendirme, de cada mañana que me levanté aunque el cansancio doliera, de cada tarde en la que regresaba con la sensación de haber avanzado aunque fuera un poco. Una tarde, mientras acomodaba mis cosas, una joven se acercó para preguntarme cómo había empezado mi negocio.
Noté en su voz una mezcla de duda y esperanza, esa mezcla que yo tenía cuando di mis primeros pasos. Me quedé pensando en cuántas veces había sentido miedo de iniciar algo propio y en cómo permití que mi vida girara tanto alrededor de los demás que me olvidé de mis propios sueños. Le conté un resumen simple, sin detalles dolorosos, y la forma en que me escuchó me hizo entender que, sin quererlo, también estaba construyendo un ejemplo para otros. Ese intercambio me hizo notar cuánta vida había recuperado sin darme cuenta. Había vuelto a sentirme útil, fuerte, capaz y, sobre todo, digna. Y aunque a veces el recuerdo de la escena en casa de Andrés regresaba sin aviso, ya no tenía la misma fuerza para derribarme. Esa experiencia se transformó en una fuente de aprendizaje. Entendí que la dignidad no se negocia, que el amor propio no debe posponerse y que los vínculos verdaderos no se rompen con una discusión, sino con la indiferencia continua. A veces me preguntaba si Andrés pensaba en mí o si se había arrepentido de sus palabras, pero trataba de no darle tantas vueltas porque no quería que mi avance dependiera de eso. Me di cuenta de que había vivido muchos años esperando su aprobación, incluso cuando él ya era un adulto. Ahora estaba aprendiendo a vivir para mí, sin necesidad de justificar cada paso que daba. Una noche, mientras hacía cuentas y organizaba mis cosas para el día siguiente, me di cuenta de que había pasado semanas sin llorar por él. Ese descubrimiento me sorprendió, porque yo misma pensaba que jamás podría sanar algo tan profundo. Sin embargo, entendí que sanar no es olvidar ni dejar de sentir. Sanar es encontrar un lugar interno donde el dolor ya no gobierna tu vida. Y poco a poco, sin prisa y sin presión, ese espacio comenzó a crecer dentro de mí. Justo cuando creía que el camino seguiría igual por un tiempo largo, sin sobresaltos y lleno de trabajo, algo inesperado me sacó de mi rutina. Alguien tocó la puerta del cuarto en el que vivía, y al escuchar ese golpe suave, no imaginé que el mundo volvería a moverse bajo mis pies. El golpecito en la puerta se repitió con suavidad, casi tímido, como si la persona que estaba afuera dudara en llamar por tercera vez. Dejé lo que tenía entre las manos y caminé despacio, sin imaginar que al abrir vería un rostro que llevaba semanas intentando olvidar. Andrés estaba ahí, parado frente a mí, con los ojos rojos y el cabello despeinado, como si hubiera pasado la noche entera sin dormir. No dijo nada al principio, solo me observó con una mezcla de cansancio y culpa que nunca antes le había visto. Me quedé quieta unos instantes, tratando de ordenar mis emociones. No sabía si debía abrazarlo, reclamarle o simplemente esperar a que hablara. Él bajó la mirada, respiró hondo y pidió permiso para pasar, aunque la voz se le quebró al final de la frase. Me hice a un lado sin pronunciar palabra, porque ese momento necesitaba silencio, no explicaciones apresuradas. Cuando entró, miró alrededor como si quisiera reconocer el lugar donde ahora vivía, un espacio sencillo que nada tenía que ver con la casa que compartía con su esposa. Se sentó al borde de la cama y se frotó el rostro con ambas manos, como si quisiera borrar algo que lo atormentaba. Después de unos segundos, mencionó que habían tenido problemas serios en las últimas semanas y que la situación con Lidia había llegado a un punto donde ya no sabía cómo seguir. No estaba seguro de si debía contarme todo, pero necesitaba desahogarse. Su voz temblaba ligeramente cuando hablaba, no por miedo a mi reacción, sino porque cargaba una angustia que ya no podía sostener solo. Explicó que las discusiones en su casa se habían vuelto constantes. Cualquier tema, por pequeño que fuera, terminaba convertido en un conflicto. Lo que antes parecía una vida organizada ahora era un ambiente tenso donde cada palabra se analizaba, cada gesto se interpretaba mal y cada decisión generaba reproches. Me contó que Lidia había empezado a controlar cada parte de su rutina, la forma de hablar, el dinero que usaba, los horarios, incluso las personas con las que podía convivir. Lo decía en voz baja, como si todavía le costara aceptar que la situación lo estaba rebasando. Una tarde, según relató, ella mencionó que él debía alejarse definitivamente de cualquier persona que le causara estrés, lo cual incluía a varios amigos y, por supuesto, a mí. Dijo que eso fue lo que lo hizo pensar en todo lo que había pasado y que por primera vez comenzó a cuestionar si realmente estaba viviendo la vida que quería. El silencio cayó entre nosotros después de escuchar esa frase, porque en ese instante entendí que estaba comenzando a ver algo que yo había presentido desde mucho antes. Andrés siguió hablando, y mientras lo hacía, sus manos no dejaban de moverse.
Comentó que la semana anterior Lidia había tenido un arranque de celos por un comentario sin importancia y que él trató de calmarla, pero nada funcionó. Esa situación terminó en una discusión tan fuerte que lo dejó confundido, preguntándose en qué momento su matrimonio se había convertido en una serie de exigencias constantes. Dijo que no me había buscado antes porque sentía vergüenza. No sabía cómo regresar después de haberme hablado de la manera en que lo hizo. Le escuché con calma, aunque por dentro se movían emociones que intentaba controlar. No era fácil oír que ahora reconocía lo que yo advertí por meses, pero también sabía que no ganaba nada reprochándole. Cuando lo vi tan abatido, comprendí que no estaba ahí para justificarse, sino para buscar un refugio que ya no encontraba en su propio hogar. Se notaba en su postura, en su respiración y en cada pausa esporádica que hacía mientras trataba de contarme detalles que le dolían más de lo que quería admitir. Me preguntó si estaba molesta con él. No supe qué responder de inmediato, porque la molestia se había transformado en algo más profundo, algo que no se apagaba con un simple perdón. Aún así, le pedí que siguiera hablando para que no se guardara nada. Poco a poco comenzó a mencionar situaciones que antes no me había contado, discusiones por dinero, críticas constantes, comparaciones dolorosas y expectativas que no lograba cumplir. Descubrí que había estado viviendo bajo una presión que nunca imaginé y que su actitud hacia mí no había sido un acto aislado, sino el resultado de una manipulación prolongada. Cuando terminó de hablar, guardó silencio y se quedó mirando el suelo como si esperara un juicio. Yo no quería juzgarlo, aunque mis recuerdos se mezclaban con la escena del plato roto, las exigencias injustas y las 3 palabras que marcaron mi salida. Respiré profundo antes de contestar, porque debía ser cuidadosa. Me limité a decirle que escuchaba su dolor, que entendía que estaba pasando por algo difícil y que necesitaba tomar decisiones que lo ayudaran a recuperar su bienestar, sin mencionar mis heridas, porque no buscaba que sintiera culpa, sino que comenzara a responsabilizarse de su propia vida. Se quedó un momento más en silencio, y después levantó la vista con una expresión que no veía desde que era niño, una mezcla de miedo, arrepentimiento y necesidad de apoyo. Ese gesto me confirmó que estaba realmente perdido y que había acudido a mí porque no tenía a nadie más que lo escuchara sin condiciones. Aunque mi corazón dolía, también sabía que ese momento representaba un giro importante, tanto para él como para mí. La conversación se alargó hasta que la luz del día comenzó a desvanecerse, y mientras él hablaba, pensé en lo irónico que era que la persona que me había herido tan profundamente ahora regresara buscando una calma que su propio hogar no pudo darle. No sabía qué pasaría después de esa visita, pero comprendí que la vida estaba preparándonos para un proceso complicado y necesario. Y aunque mi dolor seguía ahí, algo dentro de mí empezaba a ver que tal vez este retorno no era un retroceso, sino una apertura para sanar algo más grande. Mientras Andrés continuaba explicándome todo lo que había vivido durante las últimas semanas, sentí que mi corazón oscilaba entre el dolor y la compasión. Saber que mi hijo estaba sufriendo me removía emociones que creía dormidas, pero al mismo tiempo me recordaba la herida abierta que seguía latiendo dentro de mí desde aquella tarde en su casa. No era sencillo escucharlo sin que la memoria regresara una y otra vez a ese momento en el que me pidió que me disculpara por algo que no había hecho. Aún así, sabía que si quería avanzar, tenía que encontrar un punto donde pudiera sostener su mano sin soltar la mía. Cuando por fin dejó de hablar y guardó silencio, noté que estaba esperando una respuesta que le diera un poco de calma. No buscaba permiso ni aprobación, buscaba un lugar donde descansar el alma. Respiré con cuidado para no dejar que mis emociones me traicionaran y comencé a hablarle desde la sinceridad que siempre me ha guiado. Le dije que escuchaba su dolor y que comprendía el peso que cargaba, pero también mencioné que aún había heridas que necesitaban tiempo para cerrarse. No podía fingir que todo estaba bien solo porque él había regresado arrepentido. Necesitaba reconocer lo que había vivido, no para reclamarle, sino para que él entendiera que sus palabras tuvieron consecuencias profundas. Andrés asintió despacio mientras lo decía. Sus ojos mostraban esa mezcla de vergüenza y alivio que tiene alguien que por fin suelta algo que ha traído atorado durante mucho tiempo. Admitió que se había dejado llevar por opiniones ajenas, que permitió que otras voces tomaran decisiones que le correspondían a él y que, sin querer, repitió esas palabras hirientes porque estaba confundido y presionado. Escuchar eso me dolió, pero también me dio la oportunidad de ver que la persona frente a mí ya no estaba escondida detrás de una actitud rígida,
sino abierta a reconocer sus errores. Tras unos minutos, me pidió perdón. No lo dijo de forma apresurada ni buscando que yo lo excusara, sino con una sinceridad que se notaba en cada palabra. No era un perdón ligero, sino uno que venía desde un lugar profundo. Me habló de los momentos en los que recordó cosas que vivimos juntos, de los días en los que quiso escribirme un mensaje pero no se atrevió por miedo a que yo lo rechazara, y de cómo la soledad que había sentido en su propio hogar lo obligó a mirar hacia atrás para ver todo lo que había ignorado. Ese momento me tomó por sorpresa, porque nunca imaginé escucharlo reconocer cada detalle con tanta claridad. No respondí de inmediato. Me tomé un tiempo para procesar lo que acababa de decir. Mis pensamientos se mezclaban con recuerdos de su infancia, de sus primeras caídas, de las noches en las que dormía en mi pecho, de la promesa silenciosa que hice de protegerlo sin importar lo que pasara. Y en medio de ese remolino emocional, entendí que perdonar no significaba olvidar ni permitir que se repitiera la misma historia. Perdonar significaba soltar el resentimiento que me estaba deteniendo, sin dejar de cuidarme. Me acerqué con tranquilidad y puse mi mano sobre la suya. Le dije que lo quería, que siempre lo había querido y que esa parte nunca desaparecería, pero también mencioné que necesitaba tiempo para sanar lo que él había roto. No se trataba de castigarlo, sino de reconstruir algo que se había debilitado. Añadí que yo estaba dispuesta a caminar a su lado si él también estaba dispuesto a trabajar en su crecimiento personal y a construir un ambiente sano, sin influencias que lo manipularan. Andrés bajó la cabeza y soltó un suspiro que parecía llevar semanas atrapado. Agradeció mi sinceridad y prometió que trabajaría en recuperar la relación. Mencionó que hablaría con Lidia para poner límites y que, si la situación no mejoraba, tomaría decisiones que antes no se había atrevido a considerar. Escuchar eso me provocó un dolor sutil, porque no deseaba que enfrentara problemas en su matrimonio, pero tampoco podía negar que necesitaba hacerse responsable de su vida. Mientras conversábamos, sentí como el ambiente del cuarto se volvía más ligero. La tensión que había marcado nuestra relación por tanto tiempo comenzó a desvanecerse, no porque todo estuviera resuelto, sino porque finalmente estábamos hablando desde un lugar honesto. No evitamos los temas incómodos. Al contrario, los enfrentamos con calma, sin culpas ni juicios. Mencioné que durante mucho tiempo me había sentido desplazada y que esa sensación me lastimó más de lo que imaginaba, pero también le expliqué que estaba reconstruyendo mi vida y que, aunque él siempre tendría un espacio en ella, ya no estaba dispuesta a perderme por sostenerlo. Andrés escuchó cada palabra sin interrumpir. Tenía los ojos húmedos, como si mi sinceridad lo atravesara por completo. Después se levantó, me abrazó despacio y permaneció ahí, sin decir nada, permitiendo que el silencio hablara. Ese abrazo fue diferente a todos los anteriores. Era más maduro, más consciente y más real. En ese instante supe que algo dentro de él había cambiado, que el golpe de la vida lo había hecho mirar hacia adentro y comprender cosas que antes no veía. Pasamos un rato más conversando sobre lo que vendría. No hicimos promesas irreales ni planes apresurados. Simplemente acordamos darnos el tiempo necesario para reconstruir la confianza. Le pedí que fuera paciente con el proceso, porque las heridas emocionales no sanan solo con palabras. Él lo entendió y aceptó que el camino no sería sencillo, pero también dejó claro que estaba dispuesto a recorrerlo. Cuando se levantó para irse, supe que algo importante había comenzado. No era el final de la historia ni la solución inmediata, sino un puente hacia una relación más consciente. A veces, la vida regresa a las personas al punto exacto donde deben elegir si continúan repitiendo lo mismo o si deciden crecer. En esa tarde silenciosa, entendimos que nos tocaba elegir el camino que exige valor, paciencia y amor verdadero. Los meses que siguieron no fueron un regreso a la normalidad ni una línea recta sin baches, fueron un camino hecho de pasos pequeños, algunos seguros y otros tambaleantes, donde cada día servía para reafirmar lo que ya había aprendido. Nadie tiene derecho a borrar tu dignidad. Empecé a notar cambios sutiles en mi mirada, en la forma en que hablaba conmigo misma frente al espejo y en la manera en que dejaba que la noche fuese un tiempo de reparación y no de reproches. La gente que pasaba por mi puesto comenzaba a decir cosas que me hacían sentir vista de una forma nueva. Me llamaban por mi nombre, me preguntaban por mi familia y, en algunos casos, compartían historias que terminaban con un abrazo y una sonrisa. Esos gestos pequeños fueron la evidencia de que la vida me devolvía,
poco a poco, la certeza de que merezco un lugar en el mundo. Hubo momentos en los que pensé en que habría sido distinto si las cosas se hubieran dicho a tiempo, si alguien hubiera puesto límites antes de que la manipulación creciera, pero aprendí a no vivir en condicionales. Pensar en sí me robaba energía que necesitaba para seguir construyendo, así que preferí ocupar mi tiempo en acciones concretas, mejorar una receta, organizar mejor mis compras, invitar a una vecina a sentarse a mi mesa cuando sabía que se sentía sola. Con cada acto sencillo sentí el progreso, y esa sensación fue la que realmente marcó la diferencia, mucho más que las palabras de consuelo que recibía de vez en cuando. En casa, la rutina cambió de forma natural. Las noches ya no eran un espacio para alimentar resentimientos, se convirtieron en instantes para cocinar con calma y preparar lo necesario para el día siguiente. Cuando me veía en la ventana, pensaba en todo lo que había aprendido sobre límites, amor propio y la importancia de no dejar que otros definan tu valor. Aprendí a decir no sin culpa, a pedir lo que necesitaba y a aceptar que algunas relaciones pueden sostenerse solo si ambas partes están dispuestas a trabajar en ellas. Por primera vez en muchos años, sentí que mis decisiones me pertenecían de nuevo. La relación con mi hijo se fue transformando con cuidado y sin precipitarse. Hubo encuentros sinceros, conversaciones largas donde ambos reconocimos errores, y momentos en los que el silencio fue la forma más honesta de acompañarnos. Le agradecí por haber vuelto, porque su presencia pudo ser una puerta abierta para sanar, pero también le pedí que no confundiera mi perdón con la ausencia de límites. Fue necesario que él entendiera que querer no implica tolerar que te pasen por encima, y esa claridad nos ayudó a construir una relación más sana, donde la confianza se gana con acciones y el respeto no se negocia. Con el tiempo, su matrimonio mostró fracturas que la prisa había ocultado. No era mi lugar desear un mal para nadie, pero la vida se encarga de poner a cada quien frente a sus decisiones. Algunas personas se quedan, otras se van, y algunas simplemente descubren que la máscara con la que intentaron sostener una relación no resiste la verdad. Andrés tuvo que enfrentar consecuencias que lo obligaron a mirar con honestidad su papel en todo eso, y aunque el proceso fue doloroso para él, también abrió la posibilidad de un cambio real, no motivado por culpas externas, sino por conciencia propia. En mi puesto llegaron miradas nuevas y clientes recurrentes que, sin saber mi historia completa, me ofrecían su confianza. Un profesor del mercado me pidió una taza de café y dijo que admiraba cómo había rehecho su vida con dignidad. Otra clienta confesó que había pasado por algo similar y que mi presencia la hacía sentir menos sola. Esas conversaciones eran bálsamo. Me recordaban que compartir la propia vulnerabilidad puede generar espejos donde otros se reconocen y encuentran fuerzas para actuar. Sin buscar protagonismo, me convertí en un referente sencillo para quienes necesitaban ver que era posible levantarse. Algunas noches, cuando el desvelo venía por recuerdos que se negaban a irse, tomaba mi cuaderno y escribía sin censura. Apuntaba frases sueltas, listas de cosas por hacer y pequeños pensamientos que, al releerlos, mostraban el avance. Escribir fue una terapia silenciosa que me permitió ordenar emociones, identificar patrones y, sobre todo, encontrar la voz que durante años había sido opacada. Esa voz, ahora más clara, se volvió la guía que me orientaba cuando dudaba o sentía miedo de volver a confiar. El día que decidí abrir un local fijo fue un punto de quiebre simbólico. No lo hice para demostrarle nada a nadie, lo hice porque ya tenía la certeza de que ese proyecto podía sostenerse, porque la comunidad confiaba en mi trabajo y porque yo quería ofrecer un espacio donde la gente se sintiera como en casa. La inauguración fue sencilla, con vecinos que trajeron flores y personas que me vieron llorar en silencio mientras cortaba el listón. Fue una celebración íntima, sin lujo ni pompa, pero con una alegría profunda que nacía de la coherencia entre lo que había ganado y lo que había dado. Mirando hacia atrás, comprendo que la justicia poética no significa venganza ni triunfo humillante sobre otros, significa que la vida restituyó la dignidad que intentaron quitarme, que las decisiones honestas y el trabajo constante abrieron puertas nuevas y que, al final, el peso de la verdad encontró su lugar. Vi cómo quienes intentaron controlar situaciones terminaron enfrentando las consecuencias naturales de sus actos, no por mi deseo, sino por la lógica de las relaciones humanas cuando se rigen por manipulación y no por respeto. Ahora camino con menos miedo y más decisión. Sé que habrá días difíciles,
que las dudas no desaparecen por decreto y que las heridas requieren cuidado continuo, pero también sé que tengo recursos para sostenerme. Aprendí a pedir ayuda cuando la necesito, a aceptar la compañía sin miedo a perder autonomía y a celebrar los logros pequeños con la misma intensidad que antes reservaba para las metas lejanas. La vida me regaló nuevas certezas. La dignidad se defiende con actos simples, la reconstrucción es un proceso que merece tiempo, y el amor verdadero respeta y no somete. Al cerrar este capítulo, no busco dar lecciones universales, comparto mi experiencia para quienes todavía creen que el silencio es una opción cuando se es herido. Callar mantiene al daño en pie, hablar con la verdad, con límites y con acciones, tiene el poder de transformar el rumbo. Si algo me enseñó todo esto es que nadie puede arrebatarnos la esencia si decidimos cuidarla y reivindicarla con pasos diarios. Y aunque la historia tuvo días oscuros, hoy termina con una certeza que me acompañará siempre. Encontré mi voz, la puse en alto y descubrí que, cuando una persona se respeta, el mundo empieza a acomodarse a ese ritmo.